La ludopatía es un trastorno del comportamiento que consiste en la adicción al juego. Un ludópata es aquella persona que pierde el control sobre el proceso de juego. Es aquella persona que no puede calcular adecuadamente ni el tiempo ni la inversión que puede desarrollar durante el juego y que ve afectado en este proceso sus relaciones familiares, sociales, laborales. La ludopatía puede presentarse en cualquier edad, pero los más vulnerables son los jóvenes menores de 25 años y los pensionados. Las personas de la tercera edad que quedan sin ningún tipo de ocupación y ven en el juego inicialmente un esquema lúdico de pasar el tiempo y después una posibilidad de conseguir dinero, lo cual no es cierto. Uno sospecha de un ludópata cuando la persona comienza a tener dificultades a nivel personal, dificultades a nivel laboral, incumple, no se concentra, no tiene un buen rendimiento, comienza a tener un esquema de mitomanía muy fuerte. Normalmente los pacientes tienen una gran dificultad en aceptar que tienen este problema, por eso funciona como cualquier otro tipo de adicción. Según los especialistas, para iniciar la recuperación de un ludópata, lo más importante es el reconocimiento de la enfermedad y el deseo de rehabilitarse. Bueno, y nos vamos con llamadas telefónicas. Saludamos a Carlos Agudelo, nos llama desde Medellín. Carlos, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, quisiera compartir al respecto de la opinión que había dicho ahorita un televidente, que me parecía, él había dicho, ponía al mismo plano lo que significaba, por ejemplo, el orden con otro tipo de realidades, y pienso que una cosa son las virtudes y otra cosa son los vicios. Es verdad que tanto el uno como el otro se adquieren a base de repeticiones, pues pienso que es importante aclarar que la repetición de cosas que producen orden en la vida se convierten en virtud y las que lógicamente producen desorden se van a convertir en un vicio. Quisiera simplemente aclarar eso. Muchas gracias, muy interesante, Carlos, muchísimas gracias. Andrés Ramírez, buenas noches. ¿Andrés? ¿Andrés? Bueno, vamos a tratar de recuperar la llamada con Andrés. Quería preguntarle a Nancy, ¿que hay adicciones buenas, adicciones malas, según se desprendería un poco del testimonio o de la llamada de Carlos? No, ninguna adicción es buena. La adicción, de hecho, quiere decir primero una idea obsesiva, una acción repetitiva y un deterioro de todas las áreas del individuo. Cuando hay deterioro no podemos hablar de que hay algún beneficio para el ser humano que la padece. Sí, profesor Tamayo, en realidad yo me pregunto, ¿son inherentes las adicciones al ser humano o más bien hay personas con personalidad adictiva? Bueno, sí es cierto que hay personas más propensas por unos determinados factores de riesgo que hay. Ahora bien, tú no puedes tampoco poner dentro del mismo paquete a las adicciones en general, ni tampoco los comportamientos compulsivos convertirlos al momento en comportamientos de carácter adictivo. Creo que en eso la llamada del televidente aclara muy bien la cuestión, que tú en algún momento dado tengas un comportamiento compulsivo por el orden, no te vuelve necesariamente adicto al orden. O sea, creo que es importante darnos cuenta que si bien ciertos comportamientos repetitivos pueden en un momento dado convertirse como en ciertas pautas que nos hacen difícil o complicada la convivencia, eso no significa que precisamente deterioren todas nuestras relaciones o nos hagan incapaces de crear nuevos tipos de relación. Bueno, saludamos a Rubén Castelar. Rubén, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos quieres decir? Yo quiero decir que cuando una persona, existen muchas clases de adicciones, pero cuando una persona cae adicción a la droga, existen muchas y diversas causas, pero entre ellas la más importante es su malestar interior, cómo se siente ese adicto en el fondo, o cuál es el motivo por el cual empezó a consumir. Muy bien, muchísimas gracias Rubén, muy gentil. Vamos aquí al chat donde Pankis nos dice, yo creo que las adicciones son la manera en que la gente quiere demostrar que tiene el control de su vida y su cuerpo, cuando en realidad no saben qué hacer, ni con la una ni con la otra. Jaime Andrés, yo te quería preguntar, ¿qué crees tú que causó tu adicción por el juego? ¿Tú has ya profundizado? ¿Qué crees que te llevó a esto? Yo creo que uno no puede decir que una adicción es solo el juego. Uno ya trae problemas de pronto de
lo que llaman el alcohólico social, de estar tomando cada 8 días, el cigarrillo. Uno combina las adicciones, no es que solo tengo problemas con la ludopatía o que la persona solo tiene problemas con drogas. Entonces ya uno al irse relacionando, al irse saliendo tanto, ya empieza uno a mostrar comportamientos muy raros, por decírtelo así, en el sentido de que ya no sabes si tienes un problema de alcoholismo o de juego. Identificarlo es difícil, aceptarlo ya cuando llegas a unos límites. Ya. ¿Puede darse el caso que una persona que en un momento dado tenga la adicción por el juego, supere esa adicción, pero se vuelva adicta a otra cosa, qué sé yo, al sexo, a algo más? El ser humano siempre está buscando suplir una necesidad con la otra. Ahí es donde tiene uno que ya tener mucho cuidado, estar en grupos de apoyo, una ayuda psicológica, porque uno ya está acostumbrado a darle al cuerpo niveles de adrenalina, niveles de emociones muy altos, en los cuales al ya no hacerlo, ya el cuerpo busca otra cosa. De pronto te puedes volver muy compulsivo por el cigarrillo, de pronto por salir mucho, las compras, la alimentación, de pronto te vuelves hasta vanidoso, por decirlo así. Sí, Nancy, ¿qué piensa de este tema? Sí, es muy importante aclarar esto, y eso sí lo debe quedar pues bastante claro, es la posibilidad de que la adicción se traslade de un comportamiento a otro. La adicción como tal es un trastorno en toda la persona, ataca a toda la persona. No es el comportamiento como tal, sino qué me llevó a tener que tener ese tipo de comportamiento. Entonces esa base hace que si tú no trabajas lo de fondo, lo de estructura de la adicción, que es de pronto, como es multicausal, si tú no trabajas tu parte de autoestima, tu parte de dependencia afectiva, todos estos factores que pueden jugar, se puede dar ese traslado de una adicción a la otra. ¿Tú qué piensas, Ricardo? Pues cuando escuchaba a Jaime en un momento dado, definitivamente, cuando decías, por ejemplo, lo de los niveles de adrenalina, pensaba que definitivamente pues, las adicciones sí afectan neurofisiológicamente al individuo de una cierta manera, pero creo que también es de carácter diferencial ese modo de afectarlo. Por eso es que tú no puedes tratar igual a un adicto a la heroína en un momento dado a como puedes tratar un adicto al juego precisamente. O sea, sabemos que nuestros comportamientos no solo se ven influidos neurológicamente, sino que también las acciones que nosotros llevamos a cabo producen cambios también en nuestro cerebro. Entonces, en esa medida sí hay que tener en cuenta que es un factor que todo el tiempo nos va a estar afectando y pues que ha de ser tratado también de alguna manera. Por eso cuando decíamos que las intervenciones eran multifactoriales, ese es definitivamente uno de los aspectos que debe tener en cuenta. Muy bien, saludamos a Edgar. Edgar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos quieres decir? Buenas noches. Buenas noches. Pues mire, yo le quiero decir lo siguiente, me alegro que hayan tocado este tema tan importantísimo en la televisión colombiana. Edgar, bájale el volumen al televisor, por favor, todo el volumen. Edgar, bájale el volumen, por favor, al televisor, ¿sí? Ahora sí. Resulta que las adicciones son muchas las que el hombre como ser humano puede adquirir. Por eso es que yo he dicho que en Colombia la educación debe ser más integral, donde los profesores detecten a temprana edad las adicciones que le pueden causar daño a la juventud, y que mediante un sistema de choque eviten que la juventud coja esta clase de adicciones que le pueden causar daño para el resto de su vida. Muy bien, gracias Edgar. Saludan a Lucía. Ana Lucía, buenas noches. Sí, buenas noches. Especialmente quiero hablar sobre las adicciones al sexo. Actualmente nosotros los jóvenes, algunos, no todos, estamos como al sexo, no sé, nos enfocamos en un mundo supremamente perdido. En la actualidad algunos no tenemos casi mucha información sobre los problemas que pueda tener el sexo o otros tipos de drogas, ¿sí? Entonces me gustaría saber cómo una persona es adicta al sexo.